¿Alguna vez sentiste que todo un evento fue planeado para ti, pero que tú eras lo único que sobraba en él? Las luces, la música, las mesas decoradas, los globos color pastel. Todo indicaba que era un día especial. Mi día, mi fiesta de 15. Esa celebración que, en muchas familias, se convierte en una especie de ceremonia sagrada, donde la niña se transforma en mujer, como suelen decir con tono solemne y una lagrimita escondida. Pero nadie te cuenta que a veces esa fiesta no es tuya, que puede tener tu nombre colgado en una pancarta rosa, tu foto en las invitaciones y hasta tu canción favorita sonando. Pero aún así, sentirte invisible. Porque lo más doloroso no es que olviden el sabor de tu pastel, es que olviden el sabor de tu presencia. Y esa noche, entre fotos que no me incluían, risas que no eran para mí y abrazos que me esquivaban, entendí algo que cambiaría mi vida. Si nadie iba a enfocarse en mí, entonces yo me convertiría en el enfoque. Porque hay silencios que no se llenan con palabras, se llenan con decisión. Y así empezó todo. Desde afuera, parecía el tipo de fiesta que cualquier chica de 15 soñaría tener. El salón estaba decorado como un cuento moderno. Luces cálidas colgaban del techo como si fueran estrellas, centros de mesa con flores recién cortadas, un DJ contratado especialmente para mezclar mis canciones favoritas, y una mesa de dulces que parecía sacada de Pinterest. Todos los detalles, desde las servilletas hasta el número 15 en letras doradas gigantes, gritaban es su gran noche. Pero había algo que no se veía en las fotos, la frialdad en el aire. Una especie de desconexión, como si todos supieran que era mi fiesta, pero nadie recordara por qué estaban ahí. Me refiero a esa clase de indiferencia que no es ruidosa, pero cala profundo. Como cuando pasas entre grupos de personas y nadie hace contacto visual. Como cuando el DJ anuncia tu nombre, pero nadie aplaude con entusiasmo. Como cuando te sientas en tu propia mesa, y se siente vacía aunque esté llena. Lo peor es que no fue casualidad. En mi familia, siempre fui la distinta. No la más bonita, no la más popular, tampoco la más extrovertida. Era la que prefería leer en lugar de maquillarme, la que no sabía bailar reggaetón, la que hacía preguntas raras en la mesa. Y aunque nunca me lo dijeron de frente, sus gestos hablaban claro. No encajaba en su molde. Entonces, ¿por qué organizaron una fiesta así para mí? Bueno, porque era lo correcto. Porque las apariencias pesan más que los afectos sinceros. Porque nadie quiere ser la familia que no le hizo fiesta a su hija. Así que lo hicieron. Con todo el protocolo. Con todo el presupuesto. Con todo, menos con el corazón. Y yo, en medio de ese decorado de lujo, era como un mueble fuera de lugar. Observaba, sonreía para las fotos, agradecía por costumbre. Pero por dentro, sentía que estaba de más. Que era una invitada en mi propia celebración. Hay un tipo de tristeza que no llora, que se disfraza de silencio, de mirada baja, de sonrisa a medias. Y esa fue mi mejor amiga esa noche. Hasta que algo cambió. Y no fue afuera, fue dentro de mí. Hay muchas formas de ser ignorado, ¿sabes? Algunas son obvias, cuando alguien te da la espalda, cuando no te responden un mensaje, cuando pasan por tu lado sin saludarte. Pero otras son más sutiles, más crueles, incluso. Esas duelen más porque nadie las ve, ni siquiera quienes las causan. Como cuando en las fotos grupales, mágicamente, nadie te llama. Como cuando traen la comida a tu mesa y todos se sirven, menos a ti. Como cuando alguien cuenta una anécdota de tu infancia, mal contada, por cierto, y ni siquiera se molestan en preguntarte si la recuerdas igual. Eso me pasó esa noche, una y otra vez. Lo que más me impactó no fue un gran gesto de rechazo. Fue la acumulación de pequeñas ausencias. Porque el olvido, cuando se vuelve constante, grita más fuerte que cualquier palabra dicha en voz alta. Mis primas estaban todas impecables, con vestidos que parecían sacados de revistas. Reían, se tomaban selfies, hablaban entre ellas como si fueran las protagonistas. Y yo estaba ahí con mi vestido elegido con tanto esmero, con mi maquillaje natural que tanto me costó decidir, y con las manos entrelazadas, esperando. ¿Esperando qué? ¿Una señal de cariño? ¿Una mirada cómplice? ¿Un ven, vamos a bailar? Esperaba algo que nunca llegó. Pero entonces empecé a ver con otros ojos. Como si de pronto, al darme cuenta de lo invisible que era para ellos, comenzara a verme yo. Porque sí, estaba sola, pero no rota. Estaba callada, pero no apagada. Estaba siendo ignorada, pero no desaparecida.
Y en ese momento empecé a hacer algo que cambiaría el rumbo de mi noche y de mi vida. Empecé a observar. No como víctima, no con rencor, sino con una calma extraña, casi como si mirara una obra de teatro en la que yo ya no quería actuar. Vi como mi tía le decía a otra que qué raro que ella no quiera bailar. No. Vi como mi madre intentaba forzar sonrisas con los invitados, como si quisiera compensar lo que no sentíamos en casa. Vi como algunos adultos cuchicheaban sobre lo seria que yo era. Y entendí. Entendí que esa fiesta no era para mí, era para ellos. Para que pudieran decir que habían cumplido. Para tomarse la foto familiar y publicarla con un texto meloso. Para sentirse buenos padres, buenas tías, buenos abuelos. Pero, ¿y yo? Yo era solo un decorado más. Hasta que decidí dejar de serlo. Hay un momento, uno muy específico, en el que dejas de pedir permiso para existir. No sabes cuándo va a llegar. A veces llega en silencio, a veces con rabia, a veces con una mezcla de dolor y lucidez. Pero cuando llega, ya no hay vuelta atrás. Para mí, ese momento vino cuando vi una foto. Sí, una simple foto. Mis primas se habían reunido frente al panel de flores que habían puesto para las fotos. Todas con poses elegantes, haciendo duck face, riendo con los ojos cerrados. El fotógrafo, uno contratado solo para captar cada instante especial, las dirigía con entusiasmo. Eso, más cerca. Perfectas, una más por si acaso. Yo pasaba justo detrás, y nadie dijo nada. Ni una invitación, ni una señal, ni una pausa para incluirme. Solo escuché el clic de la cámara. Y ahí entendí algo tan claro que me dolió en el pecho. No estaban tomando recuerdos conmigo, estaban fabricando una historia sin mí. Fue entonces cuando sentí esa punzada interna. Esa mezcla entre tristeza y determinación. Esa voz que te susurra. ¿Y si ya basta? Me alejé. Caminé hasta el fondo del salón. Me paré frente a un espejo grande, uno que habían colocado como parte de la decoración, y me vi. No con ojos de juicio, como había aprendido a hacer, sino con una especie de ternura que no sabía que tenía. Vi a una chica de 15 años, con el vestido un poco arrugado por estar sentada tanto tiempo, con los labios sin brillo, porque nadie me había ofrecido retocar el maquillaje, con los ojos cansados, pero vivos. Y pensé, si nadie más va a ver lo que valgo, entonces yo lo voy a mostrar. Ese fue mi punto de quiebre. No lloré, no grité, no confronté a nadie. Hice algo mucho más poderoso. Decidí expresarme sin pedir permiso. Y, sin saberlo, ese fue el inicio de mi transformación. Porque a veces no hace falta pelear para cambiarlo todo. Basta con cambiar la manera en que nos paramos frente al mundo. Hubo un instante extraño, justo después de mi epifanía frente al espejo, en el que todo parecía suspendido en el tiempo. El murmullo distante de los invitados, la música de fondo, el parpadeo tenue de las luces, todo se volvió una banda sonora que acompañaba mis pensamientos. En ese momento, entendí que ya no podía ser la invitada silenciosa. Tenía que convertirme en actor principal de mi propia historia. Salí del salón principal y me adentré en una sala contigua, destinada al estacionamiento de recuerdos olvidados. Allí habían colocado unas mesas auxiliares con las tarjetas de agradecimiento, algunas flores marchitas y unos cuantos paquetes de regalo intactos. Nadie se molestó en ordenar ese rincón improvisado, porque nadie se acordaba de mí. Me senté en una silla y tomé una tarjeta dorada con mi nombre impreso. Era la invitación al agradecimiento que nadie me daría. La sostuve entre mis manos y respiré hondo. Fue entonces cuando di el primer paso de mi reinvención. Tomé la tarjeta, la abrí y escribí un mensaje para mí misma. Querida yo, en esta noche en la que te ignoran, recuerda siempre tu valor. Eres capaz de brillar aunque la oscuridad intente opacarte. Este es solo el comienzo de tu historia. Guardé la tarjeta en el bolsillo del vestido. No era un acto vanidoso, era un compromiso silencioso, el primer pacto conmigo misma para no depender nunca más de la aprobación de otros. Volví al salón con la cabeza erguida y la respiración serena. Nadie reparó en mi ausencia ni en mi regreso, porque mi ausencia era lo normal. Pero había algo diferente en mí. Ya no buscaba invitaciones, estaba decidida a crearlas. Me acerqué al equipo de fotos y pregunté con voz suave pero firme. ¿Podría tomar unas cuantas fotos sueltas? No me importa posar frente a su cámara. El fotógrafo me miró extrañado, acostumbrado a disparar en grupo o a capturar escenas ensayadas. Yo no pedía fotos de grupo, pedía capturar mi presencia. Con cada clic, sentí como algo en mí se liberaba.
Mis hombros se relajaron, mi mirada cobró determinación y mi sonrisa dejó de ser un reflejo ajeno para convertirse en auténtica. Me veía a mí misma en la lente y descubrí que valía la pena observarme. Después, caminé lentamente entre los invitados, pero esta vez mantuve mi propia cadencia. No era la caminata de quien busca aprobación, era la marcha de quien sabe que merece respeto. Y, en vez de esquivar miradas, las recibí con calma, con un saludo cordial. Algunos sonrieron, otros fingieron no notarme, pero ya no me importó. Yo estaba cumpliendo mi propio ritual, demostrarme que podía ocupar el espacio que me había sido negado. En un momento, noté que la tía responsable de la decoración de las mesas se acercó y, al verme posar con naturalidad frente a la cámara, soltó un suspiro y murmuró a otra: «Guau, siempre pensé que era muy seria, pero, mira esa mirada». Esas palabras, aunque no fueron dirigidas a mí, resonaron como un reconocimiento tardío. No necesité que me lo dijeran a la cara para sentir su peso, bastó con escucharlo al vuelo. Y en ese instante comprendí algo aún más poderoso. No hay silencio tan absoluto que no pueda romperse si la voz que se alza es la tuya propia. Así continuó el resto de la fiesta, yo creando momentos, posando para mí misma, conversando con quien me inspiraba curiosidad, ofreciendo mi apoyo a quien se sentía tan perdido como yo lo había estado. Fue como si mi sola actitud hubiera dejado una estela de luz que obligó a algunos a mirarme de verdad. Esa noche no me convirtieron en la protagonista por cortesía. Me convertí por decisión. Decisión de aceptar mi valor y de compartirlo sin pedir permiso. Y aunque la fiesta siguió su curso sin grandes titulares, algo cambió para siempre en mi interior. Entendí que la invisibilidad solo tiene poder cuando la permitimos. No es magia, tampoco venganza, es simplemente presencia. Cuando decides aparecer, desde dentro, el mundo reacciona, aunque no sepa cómo, aunque no lo diga, aunque lo disimule. Eso fue lo que noté en las horas siguientes. No hubo un cambio brusco. Nadie vino a abrazarme llorando ni me pidió disculpas por ignorarme. No, el mundo raras veces es así de justo o cinematográfico. Pero hubo pequeños gestos. Miradas que antes esquivaban y ahora sostenían un par de segundos más. Comentarios de qué bonita estás que sonaban menos automáticos. Invitaciones tardías a un brindis o un selfie improvisado con mis primas. Esas mismas que antes ni me veían. Y no porque ellas hubieran cambiado, sino porque yo lo había hecho primero. A veces basta con reclamar tu lugar, no con gritos, sino con convicción, para que el entorno tenga que adaptarse. Recuerdo que, en un momento, una chica que apenas conocía se me acercó tímidamente. Me dijo que le gustaba cómo caminaba, que se notaba seguridad. Me preguntó si podía tomarme una foto con ella. ¿Sabes lo que eso significó para mí? Que alguien que no me debía nada, que no estaba comprometida a fingir cariño, me viera. Y no solo me viera, que quisiera capturar algo de mí. Ahí entendí que mi cambio no era solo interno. Estaba proyectando algo diferente. Algo que no había logrado antes cuando intentaba encajar, callar, desaparecer. Y es que, cuando te plantas firme en tu identidad, dejas de ser sombra. Te conviertes en figura, en forma, en reflejo. No supe muy bien cómo, pero pronto el fotógrafo oficial me pidió que me quedara unos minutos extra. Dijo que necesitaba tomas más auténticas para el álbum y que, curiosamente, yo tenía una expresión muy natural, que transmitía algo distinto. Acepté, no por vanidad, sino porque sabía que esa era mi manera de transformar lo que me dolía en algo valioso. Me tomaron varias fotos frente a las luces colgantes, otras con el fondo de flores, y unas últimas con una iluminación más íntima, cerca de la mesa del pastel. Cada disparo era una afirmación de que yo estaba allí. No como relleno, no como obligación, como centro. Y lo mejor, no necesitaba que nadie más lo validara. Poco a poco, otros empezaron a notar. No porque gritara mi presencia, sino porque ya no podía ser ignorada. Mi madre, desde lejos, me miraba con una mezcla de orgullo y desconcierto, como si por fin estuviera viendo a su hija, aunque no supiera cómo nombrarla. Y eso me bastó, porque entendí que, a veces, no necesitamos que todos nos comprendan. Basta con que no nos neguemos a nosotros mismos. Esa fue la noche en que pasé de ser la rara de la familia a ser la que tuvo el valor de ser quien es. Y sin quererlo, me convertí en el modelo fotográfico de una fiesta que no había sido para mí, pero que terminé haciendo mía. Hay algo curioso que pasa cuando alguien decide mostrarse de verdad. No gritando, no desafiando, no rogando por atención,
sino estando presente, con autenticidad, con esa calma que solo se logra cuando ya no estás compitiendo con nadie, ni siquiera contigo misma. Eso fue lo que descubrí esa noche, cuando me di cuenta de que mi actitud había empezado a incomodar, pero no en el mal sentido. Incomodaba como incomoda un espejo bien iluminado. Te obliga a verte, a preguntarte cosas. Vi a mis primas empezar a mirarse entre ellas, a ajustar sus poses, a compararse sutilmente. Una de ellas incluso me preguntó si estaba bien, con ese tono que usan quienes no saben si lo que sienten es culpa o curiosidad. Le dije que sí, y era verdad. También noté cómo algunos adultos empezaban a observarme con otro aire, como si se preguntaran cómo esa chica, que antes parecía tímida, ausente, insignificante, ahora irradiaba algo que no sabía nombrar. Eso me confirmó lo que ya venía intuyendo. No era que yo hubiera cambiado radicalmente. Era que, por primera vez, había dejado de disfrazarme. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es más disruptivo que cualquier escándalo. Porque cuando tú dejas de fingir, haces que los demás se cuestionen sus propias fachadas. No me convertí en el centro de atención porque lo buscara. Me convertí porque, en medio del ruido, fui la única que se escuchó a sí misma. Y eso, créeme, se nota. Se nota en cómo caminas, en cómo respondes, en cómo decides cuándo callar y cuándo hablar, en cómo sostienes la mirada, en cómo no necesitas llenar el silencio con palabras vacías. Una de las fotos que más me impactó esa noche fue una en la que aparezco de perfil, mirando hacia la pista de baile. No estoy sonriendo, tampoco posando. Simplemente, estoy. Cuando la vi más tarde, entendí algo profundo. Esa era yo. Sin adornos, sin guión, sin expectativas ajenas. Y me gustó. Porque a veces pasamos años intentando encajar, sin saber que nuestra belleza aparece justo cuando dejamos de forzarla. Ese fue uno de los regalos más inesperados de mis 15, el permiso de no fingir más. Y aunque no lo sabía aún, ese pequeño acto de sinceridad marcaría el inicio de una etapa distinta en mi vida. Una donde no necesitaba aprobación. Solo coherencia conmigo misma. Esa noche no terminó con fuegos artificiales, ni con un discurso emotivo, ni con lágrimas reconciliadoras. No hubo redención cinematográfica. No hubo familia unida en círculo, ni vals final con ovación. La fiesta siguió su curso, como todas las fiestas, entre risas, música, postres y conversaciones banales. Pero yo sabía que algo había cambiado. Caminé hacia la mesa de regalos, más por protocolo que por interés. Vi sobres con mi nombre escrito con caligrafía apurada. Cajas envueltas en papel brillante, con moños que parecían más importantes que el contenido. Recibí todo eso con gratitud, pero sin ilusión. Porque en ese momento, entendí que el regalo más valioso ya me lo había dado yo misma. El derecho de existir sin tener que demostrar nada. Mientras los demás seguían con sus fotos organizadas, sus selfies editadas y sus comentarios sociales, yo me aparté un momento, me quité los zapatos, ya me dolían los pies, y me senté en la escalinata que daba al jardín trasero del salón. Allí, sola y en silencio, respiré hondo. Y no fue una respiración cualquiera. Fue una de esas respiraciones largas, donde exhalas no solo el aire, sino las expectativas ajenas, la necesidad de agradar, la carga de la perfección. Cerré los ojos. Sentí el viento en la cara. Escuché la música de fondo, amortiguada por la distancia. Y ahí, justo ahí, me di cuenta de que no necesitaba más. No necesitaba ser la más querida, ni la más admirada, ni la más validada. Solo necesitaba ser respetada. Y eso empieza por una misma. Porque hay una dignidad silenciosa en reconocerse, en no traicionarse, en mantenerse firme, incluso cuando todos a tu alrededor te dan la espalda o fingen que no estás. Quizás por eso, cuando regresé al salón y el fotógrafo me mostró algunas de las fotos que había tomado, sentí algo que nunca antes había sentido: orgullo. No por cómo me veía, sino por lo que esas imágenes contaban, por la historia que dejaban ver, aunque nadie la hubiera leído completa. Una historia de una chica que, en medio de la invisibilidad, eligió no desaparecer. Una historia que no necesitaba aprobación, solo verdad. Y fue entonces cuando supe que, aunque nadie lo mencionara en voz alta, yo me había convertido, sin quererlo y sin planearlo, en el alma auténtica de esa fiesta. No la más ruidosa, no la más celebrada, pero sí, la más libre. No planeaba ser ejemplo de nada. Nunca me vi como alguien que pudiera inspirar o provocar cambios. Pero a veces,
Lo que haces sin buscar reconocimiento termina removiendo más que 1000 discursos. Esa noche, algo comenzó a moverse alrededor de mí. No de forma grandiosa, no con fanfarrias, sino con pequeños gestos que, si miras bien, dicen mucho. Una de mis primas, la más influyente del grupo, se acercó mientras yo bebía agua cerca de la barra. No dijo mucho. Solo miró mi vestido y comentó: «Ese color te queda mejor de lo que pensé». Lo dijo sin mirarme directamente, sin sonar condescendiente. Fue un gesto torpe, pero genuino. Y entendí. Para ella, eso era una manera de tender un puente. No sabía cómo, pero intentaba. Más tarde, vi a otra chica, una invitada menor, del grupo de adolescentes más jóvenes, observándome desde lejos. En un momento, se acercó con la excusa de preguntarme dónde había comprado mi collar. Pero en su mirada había otra pregunta no dicha, como si quisiera saber cómo se hace para caminar sin miedo. Y eso me hizo pensar en algo que nunca había entendido del todo, que la libertad no es solo un derecho. Es también una responsabilidad. Porque cuando te permites brillar con tu propia luz, inevitablemente iluminas caminos ajenos. Y eso incomoda. Porque mucha gente prefiere la oscuridad del conformismo. Prefiere seguir el guión, seguir sonriendo aunque no quiera, seguir fingiendo para no desentonar. Por eso, mi simple decisión de no fingir más no solo me liberó a mí, también puso en evidencia las cadenas invisibles de los demás. Vi a mi madre más silenciosa que de costumbre. Me observaba, pero no intervenía, como si algo en ella estuviera procesando lo que yo me había permitido hacer. Ella, que siempre fue rígida, educada, correcta, ahora me miraba con una mezcla de temor y respeto. No porque hubiera hecho algo escandaloso, sino porque había hecho lo impensable. Había sido yo, sin permiso. Y eso cambia dinámicas. Revuelca jerarquías. Reta estructuras. No es cómodo, pero es necesario. Al salir del salón, cuando los últimos invitados ya se despedían y el ambiente se llenaba de vasos vacíos y confeti pisoteado, entendí que esa fiesta había terminado mucho antes para mí. Porque yo ya estaba en otra etapa. No mejor, no superior, solo más honesta. Y fue allí, en ese instante casi poético de recoger mis cosas, que sentí algo nuevo. Paz. No felicidad. No éxtasis. No revancha. Solo paz. Esa que viene cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque nadie lo aplauda. Esa noche no me transformé en alguien distinto. No me volví extrovertida de repente. No pasé a ser la más querida del clan familiar. Tampoco me convertí en influencer ni viralicé mis fotos. Pero me convertí en algo mucho más poderoso, en alguien que se pertenece. Porque a veces, lo más revolucionario que puedes hacer es no rendirte ante la imagen que otros proyectan de ti. Cuando semanas después me enviaron las fotos de la fiesta, me di cuenta de algo inesperado. Muchas de las imágenes más bonitas, más auténticas, más memorables, eran mías. No porque fueran perfectas, sino porque transmitían algo real. Algunas fueron incluso usadas por el fotógrafo en su portafolio personal, como ejemplo de retratos con alma. Eso me hizo sonreír. Pensé, ironías de la vida, me ignoraron en mi fiesta de 15, pero terminé siendo el rostro más retratado de la noche. Y no porque yo lo buscara, sino porque, cuando te conectas contigo misma, irradias una belleza que no se compra, que no se finge, que no se fabrica. Una belleza que nace del coraje de habitarte. A partir de ese día, empecé a vivir diferente. No más disfraz. No más espera de validación. No más negación. Había algo en mí que ya nadie podía apagar. Una especie de fuego suave, constante, que me recordaba que yo también merecía lugar. Mismo que no lo ofrecieran. Mismo que lo negaran. Y ahí, justo ahí, comenzó mi verdadera fiesta. La que no tenía mesas decoradas ni playlist perfecta. La que no necesitaba fotógrafos, porque ya no temía verme. La que no dependía de invitados, porque yo ya me había invitado a mí misma. Esta historia no es solo mía. Tal vez te suena familiar. Tal vez alguna vez también te sentiste invisible en una sala llena. Tal vez aprendiste a callar, a encoger tu luz para no molestar, a sonreír sin ganas para cumplir con lo esperado. Pero déjame decirte algo con todo el cariño del mundo. No tienes que seguir ahí. No tienes que vivir esperando que te aplaudan, que te llamen, que te elijan. Tú puedes decidir aparecer. Para ti. Desde ti. Y cuando lo haces, algo cambia. No afuera. Adentro. Te vuelves más clara.
más firme, más tú. Y eso, aunque el mundo no lo celebre, aunque nadie lo postee, es lo más valiente que puedes hacer. Así que, si hoy estás leyendo esto y te reconoces entre líneas, aquí va una pregunta sincera. ¿Qué pasaría si, desde hoy, dejaras de pedir permiso para ser quien eres? Te invito a probarlo, a intentarlo, aunque sea un poco, a caminar diferente, a sostener tu mirada, a escribir tu propia tarjeta de afirmación. Porque quizás, solo quizás, no necesitas que nadie más te incluya. Solo necesitas no dejarte fuera. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te tocó, si alguna parte resonó contigo, te invito a compartir en los comentarios cómo fue tu fiesta de 15, literal o metafórica. Y si quieres más relatos como este, con verdad, emoción y luz, suscríbete al canal. Tu voz también merece ser escuchada.